Dios les bendice. Bienvenidos nuevamente a estas clases dominicales. Aún continuamos por estos medios digitales. Esperamos verles pronto. Les extrañamos mucho. Esperamos estén gozando de salud y estén en compañía de sus familias. Bueno, vamos a continuar con la unidad 1, que estamos en el tema ¿Cómo es Dios? Y ahora vamos a hablar de la lección 10, que es Dios tiene un plan para mí. Pero antes de esto, vamos a levantarnos de nuestro asiento y vamos a alabar a nuestro Señor, a glorificarlo, con todo ese entusiasmo y gozo que como debe ser. Bienvenidos. En mi angustia te llamé y escuchaste mi oración. Me alumbraste con tu luz en medio de la oscuridad. Como tú no hay otro Dios, a tu nombre cantaré. Tú me llenas de valor, con tu fuerza venceré. Eres mi roca y mi salvación. Te amo, fortaleza mía. Eres mi castillo y mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi
Qué gozo poder escuchar estas alabanzas que son para nuestro Padre Celestial. Ahora, continuando con nuestro tema, es importante saber nuestro tema, que es la lección 10, que es Dios tiene un plan para mí. Sí, Dios tiene un plan para ti, niña, para ti, niño que nos estás viendo. Dios ya sabe, Dios te conoce perfectamente, Dios es omnisciente y Él ya sabe lo que tú vas a hacer cuando seas grande. Y es importante conocer a nuestro Padre Celestial, porque si tú conoces al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, vas a poder hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. El plan de Dios que Dios tiene para ti es muy diferente al que tiene para otro niño. ¿Por qué? Porque tú tienes unas habilidades y unos talentos diferentes a los de otros niños. Por ejemplo, ¿a ti qué te gustaría hacer cuando seas grande, Regi? A mí me gustaría ser chef. Chef, qué padre. Bueno, entonces, Dios, si tú oras y tú lees la palabra de Dios, Dios te va a dar ese camino que tú necesitas para llegar a lo que te gustaría hacer. Y si es la voluntad de Dios, vas a llegar a hacer eso que te gusta. Así como otros niños que les gusta, por ejemplo, la arquitectura. Dios, si tú tienes a Dios en tu corazón y tú lees su palabra, oras, lo alabas y no te sueltas de Él, vas a poder llegar a ser ese profesionista apartado para Dios. ¿Qué quiere decir? Que vas a ser muy bueno en tu trabajo, que vas a hacer unas buenas casas, porque Dios te va a ayudar y te va a respaldar en todo lo que tú realices. Al igual que si te gustaría ser médico, por ejemplo. ¿A qué venimos a este mundo, chicos? ¿A servir o a ser servidos? A servir. A servir, ¿verdad? Dios nos creó para servicio de los demás. Y es importante saber que, por ejemplo, un médico está al servicio de las personas. Y no nada más lo vamos a ver como muchas personas que lo ven por el lado económico, cuando no lo vemos por algo humano. Cuando conoces de la palabra de Dios y cuando tienes a Dios en tu corazón, sabes que lo estás haciendo para servir a los demás. Y eso es lo más importante, porque eso glorifica a nuestro Padre. También es importante que tú sepas cuáles son tus dones y talentos en la iglesia. ¿Por qué? Porque tú, niño o tú, niña que nos estás viendo, puedes tener unos talentos especiales. Cuando vayas creciendo te vas a dar cuenta si tienes el talento para cantar o para tocar algún instrumento o para enseñar. Eso es algo importante porque te vas a dar cuenta conforme pase el tiempo y eso va a servir para desarrollarte en el camino de Dios. Y eso obviamente le va a agradar mucho más a Dios porque lo vas a servir. Aparte de servirlo en tu trabajo, también es muy importante servirlo en la iglesia. Entonces, bueno, Dios ya conoce nuestros corazones y sabe lo que vamos a hacer en un futuro. Pero es importante, niño o niña, que no te desvíes del camino, porque tienes que continuar con la lectura de la palabra de Dios. Tienes que continuar alabando y glorificando a Dios, porque en este mundo te vas a encontrar en la escuela, en la calle, en el parque, algunas personas que no conocen de la palabra, y eso va a hacer que quieran jalarte hacia las cosas que no le agradan a Dios. Pero tú vas a estar muy fortalecido. ¿Por qué? Porque vas a saber muchas cosas de la palabra de Dios, porque las vas a leer, porque te vas a estar llenando de ella en sus alabanzas, en las clases, como ahorita, por ejemplo, y en su palabra, definitivamente, y orando a Dios Padre Celestial. Entonces, te invito a que no dejes de alabar y glorificar a Dios, al igual que seguir leyendo su palabra y orar todo el tiempo, para que en este mundo tú puedas ser luz en medio de
de todo el caos que hay en este momento en todas partes. Entonces, vamos a hablar ahora de una historia muy bonita, una historia que se trata de esto que estamos hablando, del propósito que Dios ya tenía en un niño. Y vean cómo fue fiel siempre a la palabra de Dios y fiel siempre a su Padre Celestial. Entonces los vamos a dejar con esta historia. Timoteo vivía en una ciudad pequeña llamada Listra. Él vivía con su padre, su madre y su abuela. La madre se llamaba Eunice y la abuela Loida. La madre y la abuela fueron mujeres judías. Ellas creían en Dios. Querían que Timoteo conociera y amara a Dios también. Le enseñaron las historias de Dios. Le dijeron de la promesa de Dios de que iba a enviar a un Salvador. Pero ellas no sabían que Jesús ya había nacido. Un día ocurrió algo muy emocionante. Pablo, el misionero, llegó a Listra. Él le habló a la gente acerca de Jesús. Eunice y Loida y Timoteo se gozaron mucho cuando aprendieron que el Hijo de Dios había venido. Pablo les dijo que Jesús quería ser un Salvador y amigo. Timoteo, su madre y su abuela creyeron. Ellos pidieron a Jesús que fuera su Salvador. Qué gozo y paz llenaron su corazón. Después de que Pablo salió de Listra, Timoteo y su familia sirvieron a Jesús fielmente. Mientras que Timoteo crecía, seguía sirviendo a Jesús. Estudiaba todo lo que podía acerca de Jesús y su camino. Era amable con todos, valiente y fuerte en su fe. Estaba contento con Jesús, su amigo. Un día, cuando Timoteo ya era joven, Pablo volvió a Listra y visitó la iglesia donde se congregaba Timoteo. Busco a alguien que me acompañe en mis viajes misioneros, le dijo Pablo a la gente de la iglesia. ¿Saben ustedes de alguien que sería un buen ayudante? Timoteo sería un buen ayudante, dijo la gente. Le contaron que Timoteo era un buen joven, un verdadero cristiano. Pablo estuvo muy contento cuando oyó esto. Pablo fue a la casa de Timoteo y le dijo: Timoteo, los líderes de la iglesia me han dicho que tú serías un buen ayudante. ¿Te gustaría viajar conmigo y hablar a la gente de las otras ciudades acerca de Jesús? Con mucha emoción, Timoteo respondió: Oh, Pablo, me gustaría mucho ir con usted. Sería la cosa más maravillosa que me haya pasado. Un momento, Timoteo. Este viaje no va a ser fácil. Posiblemente nos van a pasar cosas muy duras. Permíteme decirte de algunas cosas que ya me han pasado. Primero, yo he tenido que andar muchos kilómetros bajo el sol fuerte. Siempre hay peligro de los ladrones. A veces la gente no me quiere escuchar. He sido asaltado a pedradas y puesto en la cárcel varias veces. He sido golpeado. No es fácil viajar conmigo y hablar de Jesús y su amor por todo el mundo. Entiendo, hermano Pablo, pero sin embargo, estoy dispuesto a ir con usted. Le ayudaré con todo lo que pueda, contestó Timoteo. Entonces, Timoteo se fue con Pablo. Le ayudó a hablar de Jesús a las personas que nunca habían oído de él. Timoteo descubrió el plan que Dios tenía para su vida. Se sentía muy contento porque estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera. Más tarde, cuando personas en muchos lugares se habían hecho cristianos, Pablo y los otros misioneros buscaron a personas que podían quedarse en esos lugares para ayudar a los creyentes a vivir para Dios. Entonces Pablo le pidió a Timoteo que él fuera el pastor. Bueno, chicos, también podemos ver en esta historia cómo Dios usó al apóstol Pablo para ir guiando poco a poco a Timoteo y fortalecerlo más en la palabra del Señor.
De por sí, Timoteo ya venía aprendiendo mucho de la palabra de Dios a través de su madre y su abuela, que es algo importante. Siempre desde pequeños debemos inculcarles a nuestros hijos a continuar en la palabra, a seguir aprendiendo más cada vez. Y a veces ellos terminan enseñándonos algunas cosas, ¿verdad? Y desarrollando mejor algunos temas que a veces no dominamos mucho. Es maravilloso poder aprender desde pequeños la palabra de Dios. Así fue como pasó con Timoteo, que al final de cuentas se convirtió en un pastor porque seguía predicando la palabra a todas las personas, a pesar de lo que le dijeran, a pesar de las circunstancias, él siempre siguió en el camino de Dios predicando su palabra. Así que los invito, chicos, a que en donde quiera que Dios tenga el propósito en su vida, en donde quiera que sea que se desarrollen, lo hagan siempre para alabarlo y glorificarlo a Él. Porque si no tienen a Dios, pues no van a poder desarrollar las actividades que tengan que hacer de la manera adecuada, ¿sale? Siempre Dios los va a guiar para hacer las cosas mejor. Si eres chef, si eres un arquitecto, si eres un médico, si eres un ingeniero, si eres un pastor, y Dios tiene un plan para ti, no lo sabemos, pero siempre tienes que estar lleno de la palabra de Dios y fortalecido siempre para que el camino del mundo no te jale y puedas continuar en el camino de Dios, ¿sale? Entonces vamos a orar por este tiempo, chicos. Los invito a continuar aprendiéndose su versículo clave. Acuérdense, Salmo 86, 11a, como decía: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Muy Salmo 86, 11a. Muy bien. Bueno, vamos a orar. Si puedes, ahí donde estás, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar por este tiempo que Dios nos permitió aprender más de su palabra. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por cada uno de los niños que está viendo esta transmisión. Te pedimos que los bendigas, Señor, y les guardes y les ayudes a poner en práctica, Señor, ese propósito que tú tienes ya en sus vidas, Padre. Que no se aparten de tu camino, Señor. Que sigan siempre orando y glorificándote, y a pesar de las circunstancias, Padre, nunca se aparten de ti. Te damos gracias por sus vidas. Te pido que los bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Andrea y las misioneras. Andrea vivía en un pueblito. Nadie de su familia asistía a la iglesia porque la iglesia estaba desocupada. En esos días, 2 misioneras llegaban a la escuela una vez por mes y se les permitía contar historias bíblicas y cantar coros. Un día, las misioneras le dijeron a los estudiantes si les gustaría trabajar para Jesús cuando sean adultos. Levanten su mano y vamos a orar por ustedes. El corazón de Andrea empezó a palpitar tan fuerte que ella estaba segura que todos podían oírlo. Ella quería crecer y contar historias a los niños, exactamente como hacían las misioneras. Andrea levantó la mano y la misionera oró. Jesús, tú conoces el corazón de esta muchacha. Ayúdale en su deseo de servirte. Amén. Andrea sintió una paz en su corazón. Ya no sentía latir tanto el corazón. En lugar de eso, ella tenía un gozo tremendo. Se sentía tan alegre que quería reírse. Andrea escuchó las palabras de la misionera. Cuando pedimos a Jesús que Él nos perdone, le estamos dando nuestra vida. Para estar contentos, tenemos que continuar viviendo de una manera agradable a Él. Andrea siguió viviendo para Jesús y cuando llegó a ser adulta, empezó a trabajar con niños, contándoles del Salvador. Preguntas y respuestas.
¿Por qué vino Pablo a hablar con Timoteo? Porque los líderes le dijeron que Timoteo sería un buen ayudante para Pablo. ¿Cómo se llamaba la abuela y la mamá de Timoteo? La abuela se llamaba Loida y la madre de Timoteo se llamaba Eunice. ¿Cómo se sintió Timoteo al conocer el plan de Dios? Se sintió alegre y contento. ¿Qué hizo Timoteo para cumplir el plan de Dios? Aprendió de Dios, de su abuela y de su madre. Estudió la Biblia y asistió a los servicios de la iglesia. ¿Qué puedes hacer tú para estar preparado? Hacerlo mejor en la escuela dominical, obedecer los mandamientos de Dios. ¿Qué debemos recordar de esta historia? Que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Timoteo se sintió muy contento cuando encontró el plan de Dios para él.